Bueno, amén. Vamos a seguir la lectura de Primera de Pedro, en este caso 1.23. Recordemos que ayer veníamos del 1.22, cuando decía, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Vemos que hablamos de la purificación, del rito de la purificación ayer en el video, cómo se hacía, cómo en ese tiempo purificaban lo exterior, porque una persona se consideraba impura y no podía entrar al santuario cuando tenía contacto con un muerto, y bueno, de diferentes formas era impuro, pero ese muerto, si meditamos un poquito, habla del mismo, si vamos a lo profundo, porque hay una figura, pero si vamos a lo profundo, nosotros también en un tiempo estuvimos muertos en delito y pecado, y habla todo de lo que es contacto en sí con el pecado, o con el enemigo, vamos a decir. Esa era nuestra vida, ¿no? Pero la sangre de Cristo, como decíamos ayer, por su sacrificio, nos limpia de todo pecado. Entonces, ahí fuimos purificados, como muestra la figura. La vaca de pelo rojo que traían, la sacrificaban, la mataban, con un dedo, dice que el sacerdote tocaba y salpicaba a la persona que estaba impura para que puede ser purificado. Bueno, distintas ilustraciones íbamos a tocar, pero eso lo vamos a dejar para el jueves para poder desarrollar mejor. Pero acá dice en el 1.23, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Vemos, acá dice, siendo renacido. Entonces, el renacimiento, la salvación o la liberación, vemos que dice que viene por la palabra. Vemos acá, por la palabra de Dios que vive. Esto es lo que tenemos que destacar, ¿no? Porque dice acá la palabra, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, esta palabra es el pacto eterno, como dice la palabra de Dios, el pacto eterno, el pacto que vino para quedarse, el pacto que no va a pasar, la palabra que es eterna, la palabra que es verdad. Y entonces vemos que dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces vemos que ese pacto, el pacto eterno, el pacto de Jesucristo, es por la que el ser humano va a recibir salvación. Entonces entendemos acá, salvos o renacidos por la palabra de Cristo, que habla de su resurrección, en la cual manifestó la salvación. Esto es lo que entendía yo y lo que había notado, ¿no? Que todo por la palabra. Entonces la palabra de Jesucristo, no de la ley, porque la ley no daba salvación, pero la palabra de Cristo, que vive y va a permanecer, porque el primer pacto ya pasó, ya murió, entonces vemos que permanece para siempre, según su sacrificio, siempre va a seguir así. Es un pacto eterno de Dios con el hombre. Entonces a través del sacrificio de Jesucristo vamos a recibir la salvación. A ver, dice así en Juan 17:17. Juan 17:17. También creo que ayer lo he tocado, que dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad, santifícalo en la verdad. Entonces por la palabra somos santificados, y dice, tu palabra es verdad. Entonces, la palabra ¿qué hace? Nos muestra el pecado, nos muestra que el hombre necesita un salvador, necesita ser perdonado, necesita ser redimido. Entonces, para eso está el sacrificio de Cristo, que lo muestra todo en figura en la ley, pero cuando fue manifestado el tiempo de la manifestación, digamos, del sacrificio de Cristo, que vino el verbo hecho carne, como dice la palabra, Jesucristo se hizo carne, tomó forma de siervo, como dice en Filipenses, y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, a partir de ahí tenemos la liberación. Somos renacidos, santifícalos en tu verdad. Habíamos hablado ayer de purificación, en este caso está hablando de santificación, y la santificación, la pureza, la limpieza, la logramos a través de la palabra, porque la palabra nos da conocimiento de nuestro estado y del conocimiento también de dónde Dios nos quiere poner, cómo nos quiere transformar nuestra vida. Entonces nosotros pedimos perdón, nosotros confesamos nuestro pecado, nosotros creemos en la palabra que recibimos el perdón
en la cruz del Calvario, ahí cuando hizo su sacrificio Jesucristo, y ahí somos libertados. Eso es lo que nos da liberación, lo que nos da descanso. Pero cuando hay incredulidad sentimos un tormento. ¿Por qué? Porque no vemos salida, ¿no? O presionados, cargados, vemos que no hay descanso en nuestra alma. Pero cuando te está ofreciendo el sacrificio, ¿qué vas a decir? Solamente perdóname, porque necesito de tu perdón, porque estoy opresionado, porque estoy abatido, porque estoy cansado de esta vida, porque parece que vivo una vida que hay caminos que están sin salida. Eso es lo que voy. Parece que no tiene sentido nuestra vida, y entonces vemos que la palabra siempre nos va a mostrar todo el estado y a dónde nos quiere llevar el Señor. En el camino de la fe, en el camino del gozo, en el camino de la paz, como dice el mismo Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre o a la presencia para obtener descanso, sino por Jesucristo. Entonces dice: santifícalos en la verdad. Por la palabra está hablando Jesucristo. Tu palabra es verdad. Vemos, toda la palabra es verdad. Lo que pasa es que muchas veces no la creemos, ¿no? Y no tenemos esa revelación o ese discernimiento que el Señor pretende de cada uno. ¿Para qué? Para que seamos libertados, porque cuando comprendemos cómo funciona el plan de Dios, que mediante que Él ofreció ese sacrificio para que seamos perdonados, entonces vamos a ir ahí, porque vamos a reconocer que solo no podemos, y vamos a confesar que tenemos muchas cargas, que tenemos muchas preocupaciones, que tenemos mucha preocupación, que no avanzamos en Dios, Entonces, como dice la palabra también, encomienda a Jehová tu obra y Él hará. Porque siempre le tenemos que encomendar nuestro camino. Tal vez no quiere decir que Dios no quiera abrir puertas, porque muchas veces peleamos con nuestra fuerza y no se abren las puertas. Pero ahí te quiere mostrar que Dios quiere acompañarte en tus planes. Dios quiere bendecirte, pero necesitas encomendarte a Él, porque vos no estás luchando contra sangre y carne, como dice la palabra, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y esa es nuestra pelea contra Satanás, que quiere cerrar la puerta. Entonces va cerrando todo y uno se entrega muchas veces al abandono y dice: tal vez no sea la voluntad de Dios, tal vez nunca me va a salir. Y Dios te quiere bendecir, pero hay un opositor o una oposición que se llama el enemigo. Es el que te quiere debilitar en la fe, en el Señor, quiere debilitar tu fuerza, quiere desganarte, quiere desalentarte, quiere amargarte la vida. Y eso tenés que entender, que tenés que luchar, porque la vida es una brega y nuestro enemigo es Satanás. Entonces, por la bendición, como lo hizo Job, tenemos que luchar. Y en la lucha vamos a sentir muchas veces opresión, muchas veces cansancio, muchas veces desaliento, pero nosotros tenemos que clamar al Señor: Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Esa es nuestra forma de combatir, porque Satanás lucha acá para ponernos incredulidad a la palabra. Y cuando te pongan incredulidad, estás listo. Ahí empieza el principio de dureza, ahí empieza el cansancio, ahí empieza la queja, ahí empieza el querer abandonar el camino, el querer abandonar los ministerios, el querer abandonar tu conquista, el querer hacerlo solo. Y no es así, porque todo es la mano de Dios. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios. El mismo Señor lo dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Eso se va a manifestar, y en lo peor que puede haber un hijo de Dios sentir, aparte de la incredulidad, digo, ¿no? Porque la incredulidad es todo, es el desaliento, es el desánimo. Porque mientras vos tengas ánimo, vas a combatir, vas a tener esa fe, esa confianza. Por eso dice: ánimo pronto, ánimo listo, que quiere decir: creo en la palabra y sé que es difícil el camino, pero voy a combatir. Pero cuando hay desaliento, desgano, uno ya se entrega, no quiere combatir. Entonces ahí empieza la dureza. El principio de dureza le da lo mismo que se dé, que no se dé, y empieza a mirar con desconfianza todo su entorno. En el sentido, desconfianza primeramente con Dios, segundo, también a su palabra, a la forma, al congregarse en la iglesia, a escuchar la palabra, a hacer como Dios dice. Desconfianza con los hermanos, desconfianza con todo. Entonces quiere luchar uno solo, y eso es un error. Cuando la misma palabra, vos fíjate que dice:
mira cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Si vos no tenés armonía, no tenés ese enlace, esa unión con los hermanos, entonces estás luchando solo. Y ahí empieza un principio de ceguera, que el enemigo empieza a avanzar sobre tu vida, empieza a traer incertidumbre, empieza a traer duda, y entonces uno empieza a apartarse. Por eso es muy importante, hermano, confiar en la palabra, como dice acá la palabra, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra es verdad, la palabra se va a cumplir, pero nuestra desconfianza es la que impide que el Señor obre. Esa incredulidad es la que impide que se manifieste la bendición. Y digo, no, esa desconfianza, ¿por qué? Porque no pedimos muchas veces perdón por la incredulidad de la palabra. Hay estrechez de mente muchas veces, falta de interés. Uno piensa que conoce todo, piensa que solamente va a subir al púlpito y va a decir, todo está resumido en vamos a pedir perdón y nada más. Es verdad que ese es el resumen, y es muy verdad, porque te va a mostrar que en el perdón que hubo en la cruz, ahí está todo resumido. Pero si vos no discernís el resto de la palabra, que, por ejemplo, como estábamos hablando de la purificación, el por qué lo dice, no hay un verdadero conocimiento. Al no haber verdadero conocimiento, no hay verdadera convicción de fe. Entonces, uno no va avanzando, y uno tiene un avance hasta cierto punto, pero no va avanzando en el conocimiento de la verdad. Por eso la palabra es profunda. Entonces tenemos que saber el qué, el por qué lo dice en cada palabra, en este caso la purificación, que habla el lenguaje de tiempo de la ley, pero hay un contexto en sí, el por qué. Entonces nos da ese conocimiento para tener más convicción todavía de lo que se hacía en la ley y el por qué lo hacían. Entonces todo representa el sacrificio de Cristo, y en este tiempo nosotros le pedimos perdón para poder conocer, para poder abrirnos la mente y para poder dando más convicción en cuanto a la palabra, para poder proseguir hacia adelante. Dice así la palabra en Juan 15:3. Juan 15:3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ayer estuvimos tocando este párrafo, un pedacito, ¿verdad? Que decía la palabra de Dios en el 1. Yo soy, dice, la vid y vosotros los pámpanos, o sea, las ramas. Y dice, y todo pámpano que no lleve fruto, la quitará. Entonces está hablando ahí que sin mí nada podéis hacer, como dice el Señor. Entonces, necesitamos el sacrificio, ¿para qué? Para liberación de nuestros pecados. Entonces vemos acá, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el que cree, vemos que el Señor liberta de esa incredulidad, y lo que va a hacer es llevar fruto. Y ahí tenemos que analizar en nuestra vida si estamos llevando frutos, si dependemos realmente del Señor, porque como daba el ejemplo ayer, el árbol tiene un tronco central, ¿no? Y después están las ramas, y eso representa, el tronco representa a Jesucristo, y las ramas representa el ser humano o el creyente. Y dice, por eso, sin mí nada podéis hacer. Entonces vemos acá la palabra, que el pámpano sin la vid, como dice en ese versículo, si usted lee en 15:1, 15:2 y 15:3, vemos que no puede hacer nada, no puede llevar fruto. ¿Vos podés llevar fruto sin Jesucristo? No. Entonces, así como la rama no puede tener fruto si no tiene un tronco que la alimenta, el tronco, el vástago central, vemos que así nosotros sin Jesucristo tampoco podemos llevar fruto. Entonces, nuestra lucha va a ser infructífera, porque nuestra mente está vaciada, nuestra mente está incrédula, nuestra mente solamente ve impedimentos, nuestra mente se cansa. Entonces, vemos que ahí, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón al Señor, para que nos ayude a confiar en la palabra, a mantenernos en el camino, a cumplir, que nos ayude a cumplir lo que el Señor quiere de nosotros. Y ayer estaba tocando un poquito, ¿no? Porque vemos que cuando viajaban los pastores, viajaban y a veces 2 o 3 días estaban sin la palabra.
escuchen, sin la palabra. Sin la palabra, o sea, no había un teléfono, un dispositivo que te pone un auricular y estás escuchando la palabra. Y ellos estaban 3 días, 4 días, tal vez una semana se iban afuera. Pero ¿qué pasa? La palabra la tenían presente en la mente. Esa palabra que tal vez la escuchaban una vez por semana, pero la tenían presente ¿para qué? Cuando se presentaba el enemigo, te dice, no hurtará, entonces ellos no robaban. No adulterará, ellos no adulteraban. No matará, ellos no mataban. No irá falso testimonio, no lo hacían, porque tenían presente la palabra del Señor en su vida. Entonces, la palabra del Señor, ¿para qué servía? Para ser las mejores personas. Como el Señor pretendía una vida santificada, una vida limpia, sin impureza, como dice, sin el pecado, sin ser el tropiezo a los demás. Entonces, a eso es lo que estamos meditando, que el Señor nos quiere hacer mejores personas a través del parámetro de su palabra. Y vos fijate la ventaja que hoy tenemos, dispositivo, escuchan, pero una de la mente se va, otra no hay convicción de pecado, otra no hay aprovechamiento de, creo que es uno de los mejores tiempos, ¿no? Porque yo contaba ayer, mi mamá en el 80 y pico, cuando íbamos a la campaña, 86, más o menos, de Anacondia, ella compraba los cassettes de la predicación y le ponía autorreverse para que a la noche y escuchábamos siempre lo mismo. Y eso duraba, no sé, meses, años, la misma palabra. Y uno estaba contento con eso, con lo que había. Pero ahora tenés palabra en abundancia, tenés los dispositivos, tenemos la ventaja de poder dormir hasta con la palabra, mucha facilidad en sí para buscar información. Y a veces uno no se interesa, no le da los tiempos, no tiene fe, simplemente lo chiquito de la palabra. Ustedes vieron que también, aparte de una persona de ser nueva, pero ¿por qué muchas veces? Hay personas que tal vez no conocen mucho de la palabra, pero usted ve que están vivos espiritualmente hablando. Tienen ese primer amor o ese entusiasmo que te hablan con cariño y tienen esa energía, ese poder. ¿El por qué? ¿El por qué? Porque esa palabra, esa poquita, la pone por obra y la tiene presente a donde va. Entonces, vemos que Dios le va manteniendo por eso. Yo tengo una tía, por ejemplo, que no sabe mucho de la palabra, allá en Paraguay, pero te habla y te levanta el ánimo, porque la ves con tanta energía, tanta polenta, y ella, lo que sí es que es un ministerio que ora mucho, y se ve que en esa oración tiene la convicción para hacer lo que la palabra le manda. Entonces, esto es lo que quiere lograr la palabra. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer cuando se presenta el pecado? Sabiendo que fue destruido en la cruz del Calvario nuestro pecado. Pedir perdón, porque muchas veces no lo queremos hacer. Y tiene que ver con ser buenas personas, transformarnos en buenas personas, porque tenemos todo lo contrario, la esencia satánica. Y esto la palabra lo logra porque la palabra te centra, la palabra ahí te acusa, la palabra te muestra tu pecado y vos solamente tenés que pedir perdón, Señor, esa manifestación, Señor, para que purifique mi alma, para que transforme, para que desee, Señor, vivir en tu verdad, en tu palabra, Señor, para que desee poner por obra tu palabra, porque eso me va a mantener con vigor, me va a mantener con fuerza, eso es lo que me da discernimiento en este camino para poder vivir una vida victoriosa. Dice la palabra también en 2 de Tesalonicenses. No, esto lo vamos a pasar. Gálatas 3.1. Vamos a Gálatas 3.1. Dice así la palabra. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? ¿Quién fue el impedimento? Vemos, Gálatas insensato. ¿Quién fue el que estuvo enseñando una doctrina contraria? ¿Quién fue el que vino con la doctrina de la ley? ¿Le está diciendo esto? ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, ese sacrificio de Cristo, ese Jesús, el que predicaba que era hijo de Dios,
Este es el Salvador. Entonces, vemos que ya hizo el sacrificio. Y como dice acá la palabra, esto solo quiero saber, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o el oír con fe? Vemos acá la palabra. En la ley, que la ley no es de fe, vemos acá la palabra. En cambio, vemos que la fe, ¿en qué tenemos que tener? En el sacrificio de Cristo, como lo dice acá. Y dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley? ¿Recibiste la salvación? ¿Recibiste a Jesucristo? ¿Recibiste su esencia? ¿Recibiste la liberación? Porque el que conoce la verdad es liberado, como dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién te hace libre? Jesucristo. ¿Dónde hizo la obra? En la cruz del Calvario. Y como dice acá, ¿recibiste por las obras de la ley el Espíritu la salvación, la liberación? ¿O por el oír con fe? El oír con fe la palabra de Cristo. Vemos acá la palabra. Le hace una pregunta y dice en el 3:10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. Acá le aclara. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para no hacerla. Vemos acá la palabra, la tienen que cumplir todo. Pero ¿qué pasa? No la pueden cumplir. La naturaleza del ser humano, ¿cuál es? Pecado. Pecado, turbación de espíritu, preocupaciones, cargas, incredulidad del sacrificio. Entonces, ¿lo queremos hacer a nuestra manera? Sí, ese es el espíritu de ley. Pero el Señor dice, por el oír con fe, vemos acá la palabra, por recibir a Jesucristo, Él es tu ayudador, Él es el que hizo la obra. Y como decíamos ayer en el versículo final que leímos, nosotros nos tenemos que acercar ahora. Él hizo, acercaos al trono de Dios, al trono de la gracia con confianza. Nosotros nos tenemos que acercar ahora. Él hizo la obra, Él se acercó a nosotros, pero nosotros tenemos que dar el paso. Ese paso para que haga la obra, porque nosotros fuimos santificados en la cruz del Calvario. Pero el ser humano se tiene que acercar reconociendo sus pecados. Entonces nos acercamos, ¿para qué? Para recibir liberación. Y cuando decimos para recibir liberación estamos diciendo indirectamente, necesito ser libertado, yo no puedo solo. Por eso necesito del sacrificio de Cristo. Y vemos acá que dice la palabra 3:11, y que por la ley ninguno se justifica con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Vemos, ninguno se justifica con Dios por la ley. Es justo por fe vivirá. Entonces, por fe recibe liberación, por fe rcibe vida eterna. El justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué te da salvación? Por la fe, la palabra de Jesucristo, la que predicó. Entonces, escucho la palabra de Jesucristo y Jesucristo se dice, yo soy el Salvador del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, dice ahí, por la fe vivirá. Entonces, ahí recibí liberación. Qué diferente es cuando interpretamos este versículo, porque todos dicen el justo por la fe vivirá. ¿Y todos cómo se interpretaban esto? ¿No tenés plata? No, el justo por la fe vive. Entonces, por la fe vivirá. Entonces, dependiendo de la fe, te va a caer dinero, te va a caer esa bendición. No, esto está hablando de salvación. Ese es el contexto. Y entonces dice acá la palabra, y la ley, en el 12, y la ley no es de fe. Y la ley no es de fe. La ley no es de fe. Entonces, vemos que el querer hacer sobre la ley, el querer hacer todas las cosas sin el sacrificio de Cristo, el esfuerzo humano, porque no tiene fe en la palabra de Jesucristo, entonces tiene fe en las figuras, en lo presente, no hay discernimiento. Y vemos que dice, la ley no es de fe. Y yo había notado acá, pero para tener la vida eterna por medio de la ley, no hace falta confiar en Dios. Solo habría que obedecer la ley. Por eso la Biblia dice, el que obedece la ley se salvará por su obediencia. Pero ¿quién lo puede hacer? Ninguno. Ninguno. Todos están bajo maldición, bajo la ley. Porque ninguno la puede cumplir. Porque somos de naturaleza de pecado y necesitamos el perdón de Dios. El plan de Dios es así.
Entonces, ¿para qué? Para que Él nos perdone, para que la bendición venga de Él, para que nos provea a Él. Y dice en el 5.7 de Gálatas, dice así, 5.7 de Gálatas: vosotros corríais bien. Esto le repite a los Gálatas. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién? Pregunta. ¿Quién fue el instrumento? ¿Quién fue la persona? ¿Quién fue utilizado por Satanás? Entonces dice, esta persuasión o este convencimiento no procede de aquel que os llama. ¿Quién nos llama? El Señor. Nos llama el Señor. Vemos, recibimos el llamado, nos llama al arrepentimiento, dice, de aquel que os llama. Entonces, quiere que todos corramos a la salvación. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y vemos cómo lo lleva el tiempo de la ley, porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué dice en Mateo 16:6? Vemos que dice esto: guardaos de la levadura de los fariseos. Por eso ustedes se tienen que dar cuenta acá que le está hablando a muchos judíos que ya están comprendiendo el tiempo, que están entendiendo que le está hablando a ellos, porque dice acá, un poco de levadura leuda toda la masa. Vemos que venían los judaizantes. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Vemos que es evidente que le está dividiendo la ley para un lado y el nuevo mensaje del sacrificio de Cristo por otro lado. Y dice así, en el 5.11: y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, o sea, la ley, ¿por qué padezco persecución todavía en mi vida? ¿Por qué? Dice. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Vemos, porque él predicaba la palabra de la cruz. Nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, mediante su sacrificio vamos a ser libertados. No alcanza con ser buenas personas, hermano. No alcanza con solamente venir, congregar, orar. No alcanza solamente con venir a escuchar la palabra, sino poner por obra esto. Y poner por obra significa, pido perdón, ¿para qué? Para que pueda poner en práctica esto. ¿Por qué? Porque tengo mi esencia satánica y entonces en todo caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Entonces, me pide la fe en qué? En el sacrificio. ¿Tengo la fe en el sacrificio? Porque todo apunta ahí. Aprendemos palabras de acá para allá, pero está apuntando todo al sacrificio. Y eso es lo que tenemos incredulidad. Y ahí es cuando obramos mal. Porque no vamos y pedimos perdón con convicción. No somos conscientes muchas veces del grado de incredulidad que tenemos, que nos desalienta, que nos entristece, que nos amarga la vida Satanás, porque no tenemos fe en la palabra. Porque si la palabra te dice que el espíritu es gozo, paz, alegría, ¿por qué muchas veces uno está desmotivado, desalentado? ¿Por qué no se alegra con la palabra que escucha? Como dice, yo me alegré con lo que decía, a la casa de Jehová iremos. ¿Para qué iban a la casa de Jehová? Para entrar en contacto con Dios, para escuchar su voluntad, su palabra expresada en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que te va a dar vigor. Eso es lo que te va a dar fortaleza. Porque se liberta tu mente, sale el espíritu ese que te aplaca, que te destruye, que te consume, que te debilita, que te aparta, que te vacía la cabeza, te aparta totalmente del sacrificio de Cristo. Podés aprender toda la palabra, ya digo. No está la crucifixión de Cristo, no está su sacrificio. Es en vano, hermano. Es en vano. Y dice acá la palabra en 1 Timoteo 1:3. En su sacrificio está todo. En el tiempo de la ley, y muchos lo practican, todavía quieren ir por el bautismo, por la Santa Cena, por la unción de aceite, por el lavado de pies, todas figuras que se cumplían en el Antiguo Testamento. Pero ya no corre, eso ya no corre. Y vemos que algunos practican en cierta parte, pero dice, maldito es el que no cumpliere todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y si están cumpliendo el parte, ya están siendo maldecidos, en el sentido que no van a llegar a destrucción, pero sí, evidentemente no van a tener toda la bendición como el Señor les quiere dar.
¿Por qué? Porque no están cumpliendo todas. Entonces, al cumplir parte de la ley, está hablando de la incredulidad al sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo en parte queriendo alcanzar la limpieza, pero no por el sacrificio de Cristo, que me está dando la verdadera salida. Y ahí está la incredulidad. Entonces cumplen ritos porque no tienen la fe suficiente. Entonces decimos, en algo no estamos cumpliendo, entonces nos privamos de comida, no comemos cerdo, por ejemplo. Como una hermana que predicaba acá en la cruz, pero ya no come cerdo, porque lo encontró en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice en Hechos 15? Dice que eso era para los judíos. Y para los gentiles dice solamente que se abstengan de la idolatría, que no adoren a dioses paganos, simplemente eso. Pero evidentemente, tal vez no se le reveló completamente esta palabra de la cruz. Y dice así, en 1 Timoteo 1:3, como te rogué al partir para Macedonia, que no te quedaras en Éfeso en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Doctrinas extrañas, o sea, extraña le llama a todo lo que nos aparta de la cruz. Pero esta doctrina extraña se está refiriendo al mismo espíritu de ley, a los que enseñaban la ley. Entonces, doctrinas como dice acá, extrañas. Entonces, uno tiene que enseñar el sacrificio de Cristo. Tienen que enseñar la cruz. Entonces, toda la palabra que predicamos se basa en la cruz. Todo el Antiguo Testamento por la figura se basa en el sacrificio de Cristo. Muestra por figura, pero ahora tenemos la realidad. Ahora tenemos la verdad. Ahora tenemos Jesucristo que derramó su poder en la cruz para fortalecer nuestra vida, para bendecirnos, para darnos la paz, para darnos el descanso. Y como venía contando ayer, ya que Noelia no estaba, yo en un tiempo me preguntaba, tal vez no es la voluntad del Señor que haga esto, cualquier cosa que me salía mal. Pero nunca pedía perdón. A ver, no luchaba en esa parte porque lo resumía, tal vez no sea voluntad de Dios, entonces dejaba de hacer una cosa, la otra. Entonces me estaba teniendo. ¿Qué estaba haciendo? Ascetismo puro, hermano, ascetismo. ¿Por qué digo? Porque te privas de todo, no haces nada. Entonces, a ver, y después yo, meditando la palabra, me di cuenta que Satanás siempre lucha contra los hijos de Dios para no alcanzar la bendición. Entonces empecé a descubrir que Satanás quiere poner tropiezo, que Dios me quiere bendecir. Pero ahí, en ese tropiezo, ¿a quién le tengo que clamar? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Entonces tenemos que clamar. No es que no quiere que vos tengas una casa. No es que Dios no quiere que progrese. No es que Dios quiere que vos vivas la miseria. A ver, ¿qué le agrada al Señor que viva la miseria a vos? ¿De qué le agrada eso? Eso es ascetismo puro, me privo de todo. Y es con un esfuerzo humano. Y le vas a poder agradar con tu sacrificio. Cuando Él dice, hizo la obra, Él dice que destruyó todo nuestro enemigo. Dice la misma palabra que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y no te estoy hablando solamente del plata, pero a ver, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿El por qué? ¿El por qué? No puedes hacer esto, lo otro. Parece que te prohíbe todo. No, en realidad te están pidiendo Satanás. Porque Dios te quiere, salvo algunas cosas mundanas, Dios te quiere bendecido. Pero ahí tienes que pedir perdón. A ver, ¿qué es la voluntad del Señor? ¿Acaso es la voluntad del Señor? Por decir algo, ¿no? Ahora ya que dentro de poco se va a casar la hermana Vero. ¿Es la voluntad del Señor que Dios te quiere ver soltera porque sí? A ver, no. Dios quiere que tengas también su pareja, que tenga su matrimonio, que sea bendecida, que le dé un hogar. Va a querer, pero ¿quién va a luchar? Satanás. A ver, ¿es voluntad de Dios que Ale esté 50 años sirviendo a todos acá, encerrada, y vivir una vida de soltero y esforzándose, rompiéndose todo el lomo, por decir algo, no? No, también le quiere bendecir, quiere que se vaya con su bendición. El Señor quiere hacer la obra, le quiere instruir la palabra, le quiere afirmar bien, pero quiere que progrese espiritualmente para que esté preparado cuando salga y no sea destruida por el enemigo, sino que cumpla la voluntad del Señor.
Esa es la voluntad, pero ¿quién va a luchar? Satanás, trayendo confusión. Entonces le va a poner un desgaste mental, me estoy rompiendo todo, hace cuántos años, ¿cuándo va a venir la bendición? Y esto, lo otro. No, si la bendición no viene, es por nuestra incredulidad. Y ahí pedimos perdón otra vez. Señor, abrime el camino. Señor, abrime las puertas, Señor. Acomodá, Señor, para que yo pueda servir, para que se pueda ver testimonio de tu poder en mi vida también. Para que pueda hablar de este poder, porque si no, es ascetismo puro. No hago esto, no hago lo otro, no salgo de acá, no voy para allá, no. No gustes, no toques, no manejes, como dice en la palabra. En el Nuevo Testamento lo dijo Pablo. Entonces no hacemos nada, simplemente porque si sale mal, no es voluntad del Señor. No, el Señor quiere que le pidas perdón, no es decir, no es voluntad del Señor. Quiere que le pidas perdón. Y hay cosas que no van a ser voluntad del Señor porque es pecado y es perjudicioso para nuestra vida espiritual. Eso está claro. Eso es aparte. Pero estamos hablando en cosas que se van a significar ser bendición para vos. ¿Por qué no te va a querer dar a tu familia, Noelia? ¿Por qué no va a querer el Señor que recupere tu familia? ¿Acaso es voluntad que te quede toda la vida así, sin tu familia recuperada? No. El enemigo está poniendo ahí piedra de tropiezo y ahí tenés que pedir perdón. Para que el Señor liberte, para que el Señor haga la obra, o si no, ascetismo puro, nos privamos, nos sentamos ahí, engordamos como chancho y estamos así sin hacer nada, sin avanzar. Y no es así, hermano, no es así. Nosotros tenemos que luchar por nuestra bendición. Señor, perdóname, Señor, mi incredulidad, que tú abras como quieras, que lo haga como quiera. Porque recordemos el caso de José. El caso de José, ¿cómo fue? Lo apartó de la familia, mirá qué duro que fue para él. Mientras sus hermanos, que eran malos, tenían toda la bendición. Tenían toda la bendición. Que no le correspondía. Y él tal vez se preguntaba, yo acá en la cárcel, sufriendo, lejos de mi familia y todo eso. Pero después el Señor le dio la bendición. Y el Señor hizo como quiso. Porque si le vamos a encontrar la vuelta, vamos a decir, si yo miro la vida de José y soy malicioso, y el Señor lo sacó porque seguramente habrá un pecado y por eso fue a parar en la cárcel, lejos de la familia. Pero tenemos que ver el para qué le sacó, el final, el resultado. No va a ser pasar un proceso. Después están los que critican, pero nosotros tenemos que llegar a nuestra bendición. Por eso le tenemos que pedir perdón, para poder creer que en su sacrificio está todo. Seguimos mañana, amén.